Ustedes han trabajado lo que tiene que ver con la parte de la luz que le van a investigar. Entonces vamos a empezar un tema nuevo que se llama óptica geométrica, y para eso pues necesito de pronto recordar algo de esas historias de ideas sobre la luz. Si ustedes recordarán lo que trabajaron, me imagino que se encontraron que se viene manejando últimamente la teoría todavía, o ha tomado fuerza, la que era la dualidad de onda corpúsculo, que la luz es una onda corpúsculo, ¿cierto? O sea, trabaja como un movimiento ondulatorio, pero a la vez tiene cuerpo. Que esas dos teorías vienen dadas desde Isaac Newton, quien consideraba que la luz viajaba en forma lineal, pero en formas de corpúsculos, ¿sí? Y a la vez Christian Huygens y Robert Hughes, que también decían que la luz se comportaba como un movimiento ondulatorio, ¿cierto? Si ustedes, en el análisis que hicieron de las historias de ideas sobre la luz, me imagino que observaron que desde el comienzo, desde 5000 años antes de Cristo, en ese momento, ya Leucipo y Demócrito tenían concepción acerca de la luz. Incluso ellos pensaban que la luz, en muchos de los aspectos, era... Por ejemplo, Leucipo pensaba que la luz era emitida por el cuerpo, ¿sí? Y que esto lo que percibía el ojo era como parte de la esencia de ese cuerpo, ¿sí? Como su alma, por decirlo así. Mientras Demócrito decía que era por parte de los ojos, que eran los ojos los emisores que permitían de pronto analizar los cuerpos, ¿sí? Más o menos hasta el año 900 finales de 1000 hubo un médico llamado Alhazen, médico árabe, que fue el primero en concebir que parte de lo que nosotros observamos se debe a la luz del sol, ¿sí? Hasta antes se consideraba que eran, incluso Euclides, Aristóteles, todos ellos consideraban que eran percepciones de los ojos o de los mismos cuerpos, emisores de la luz, ¿no? Pero digamos que lo que más tomó más fuerza fue más o menos en el siglo XVII, lo que fue Newton, que Newton en su momento pues fue, digamos, como la persona más influyente de ese siglo y a la persona a la que más se le creyó, ¿sí? Entonces esa teoría en el siglo XVII de la luz fue más dado por el lado corpuscular, aunque también tomaban la parte ondulatoria, o sea, sin desprender la parte ondulatoria del comportamiento de la luz como onda. Claro está que llegó después pisó Maxwell, ellos como que Maxwell con su pronunciamiento acerca de que anteriormente, pues esa fue la percepción que tuvo Huygens y Robert Hughes, de que el éter estaba en el universo y que por el éter se trasladaba la onda de luz. Entonces Maxwell después ya llegó y comprobó, más o menos en el año 1800, se me olvidó, de todas maneras, más o menos en ese año, él lo que hizo fue demostrar de que no existía el éter, sino que la onda era una onda electromagnética, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista tomó todavía más fuerza el comportamiento ondulatorio de la luz. Y ya digamos que Albert Einstein volvió a darle ese comportamiento corpuscular a la luz al hablar de que estaba compuesto por fotones, ¿sí? Entonces han habido varias teorías acerca de qué es la luz como tal, pero podemos decir que la luz es un medio homogéneo como onda que se propaga en forma rectilínea, y su dirección está dada en la dirección del rayo de luz luminoso. Generalmente, si esto lo tomamos con una placa pequeña, una placa reflectora, lo que hace es que los rayos incidentes chocan sobre la placa reflectora. Generalmente estos, aplicando las leyes de la reflexión, se reflejan en la misma dirección, ¿sí? Recordemos las leyes de la reflexión, ya lo hemos visto, pero vamos a recordarlas. Para la luz, si yo tomo esto como una placa incidente y esto es un rayo incidente, es una placa reflectora, perdón, y esto es un rayo incidente, entonces con el mismo ángulo que incide el rayo, por ese mismo ángulo se refleja. Entonces eso se puede considerar como una primera ley de la reflexión. La segunda ley es que
tanto el rayo incidente como el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano, se pueden dibujar en el mismo plano, ¿sí? Entonces, bueno tener en cuenta eso para las leyes de la reflexión. Y cuando nosotros hablamos de superficies reflectoras, son aquellas que permiten reflejar la luz. Nosotros somos un tipo de superficie reflectora. ¿Por qué? Porque la luz llega, choca y refleja. Por eso creamos sombra, ¿sí? Nosotros no somos refractores, no dejamos pasar la luz, sino que la luz choca y reflejamos luz. Somos opacos, no tenemos luz propia, pero somos superficies reflectoras, ¿cierto? Digamos que las superficies reflectoras más comunes tienen que ver con los espejos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar inicialmente de los espejos planos. Y ya sabemos que, todos sabemos que es un espejo plano, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta que en un espejo plano, todos los rayos de luz que vienen se reflejan con la misma dirección, ¿sí? Y tenemos unos términos asociados a ese espejo plano. Yo voy a suponer que esto es un espejo plano. Entonces todo lo que me abarque, todo el espacio que me pueda ver, que pueda yo observar en ese espejo plano, es lo que yo voy a llamar el campo del espejo, ¿sí? Entonces para mí, ¿qué es el campo del espejo? Todo lo que me permite visualizar el espejo. Todo lo que está por fuera del campo del espejo es lo que no me deja ver el espejo, ¿sí? Entonces, ¿qué vendría a ser el campo del espejo? El conjunto de puntos que se me permiten, por donde pueden pasar los rayos luminosos que se reflejan sobre el espejo, ¿cierto? Además de eso hay otro término que es la imagen real. ¿Qué es una imagen real? Pues es una imagen que queda en el campo del espejo. Pero a la vez existen imágenes virtuales. ¿Cuáles son las imágenes virtuales? Son aquellas imágenes que quedan al otro lado del campo del espejo. Si yo tuviera un espejo plano, normalmente todo espejo plano lo que me muestra que son imágenes virtuales. ¿Por qué? Porque siempre la imagen me queda al otro lado del campo del espejo. ¿Sí está claro? ¿Listo? Veamos un ejemplo. Voy a suponer que este es mi espejo y esto es un objeto. Un objeto es una persona. Voy a reflejar, con dos rayos tengo, pero aquí reflejamos varios rayos. Estos rayos se reflejan ¿sobre qué? Sobre la superficie reflectora, y este es el campo del espejo, todo lo que me permite ver. Entonces, cuando el rayo reflejado choca contra la superficie reflectora, según la ley de la reflexión, cuando incide, se refleja con la misma inclinación. Entonces, este rayo incide acá y se refleja con la misma inclinación. Incide acá y se refleja con la misma inclinación, ¿cierto? Entonces, la prolongación de esos rayos reflejados, me permiten identificar dónde queda la imagen. ¿Me hice entender? O sea, si yo prolongo esos rayos al otro lado del campo del espejo, me va a quedar una imagen que, como acabamos de decir, queda detrás del campo del espejo, o sea, es una imagen virtual. ¿Sí está claro? Sí. Siempre un espejo me queda imágenes virtuales. Si yo me encuentro 2 metros del espejo, mi imagen va a quedar al doble de la distancia de la que yo me encuentro con respecto al espejo. Quiere decir que mi imagen va a quedar a 4 metros de mí, ¿cierto? ¿Sí? O sea, al otro lado del campo del espejo, o sea, al doble de la distancia de la persona o del objeto, ¿ok? Eso se cumple siempre ¿para qué? Espejos planos. Bueno, ¿qué sucede si tenemos imágenes en espejos angulares? Con 2 espejos. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando yo combino 2 espejos. Analicémoslo primero cuando esos 2 espejos me forman un ángulo perpendicular, o sea, un ángulo de 90 grados. Entonces yo tengo 2 espejos, un objeto, ese objeto puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y le voy a pasar 2 rayos. Con 2 rayos me permite identificar dónde queda la imagen, ¿cierto? Entonces yo paso este rayo y este rayo para mirar sobre este espejo, dónde queda la imagen. Entonces, este rayo incide y se refleja en esta dirección. Este rayo incide y se refleja en esta dirección. O sea, el rayo rojo, ¿cierto? Entonces, su prolongación me da una de las imágenes. ¿Dónde queda la imagen con respecto al objeto? Al otro lado del campo del objeto, imagen virtual, ¿cierto? Analicémoslo como si el espejo estuviera sobre el piso. Entonces, 2 rayos. Entonces, se refleja en esta dirección, con el mismo ángulo que incide, con ese ángulo se refleja, con el ángulo que incide, con ese ángulo se refleja. Entonces, su prolongación me da la segunda imagen. Queda por debajo del
de la distancia, ¿no? Al otro lado del campo del espejo, o sea, también una imagen virtual. Adicional a eso, estos rayos, este rayo que pega acá en el primer objeto, se refleja e incide en el segundo espejo, y a la vez se refleja. Su prolongación me permite identificar otra imagen. Entonces, con el rayo del segundo objeto que pega en el segundo espejo y se refleja, su prolongación me permite identificar dónde queda la otra imagen. Queda más o menos sobre la prolongación de la mitad del espejo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Existe una fórmula matemática en física que me permite identificar cuántas imágenes me dan dos espejos dependiendo del ángulo que me forman. Esa ecuación me dice que la puedo calcular mediante esta ecuación. N igual a 360 grados menos X sobre X. ¿Donde quién es N? N es el número de imágenes que me reflejan los dos espejos. ¿Y quién es X? El ángulo que me forman los espejos. Si aquí el ángulo fuera 90 grados como aparece acá, entonces me queda 360 grados menos 90 sobre 90. 360 grados menos 90 me da 270. Sobre 90 me da 3, que es la cantidad de imágenes que me refleja en los espejos. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendieron? Ok.